El contrato de transporte de cosas, se va a referir siempre a las actividades de la transportación de un lugar a otro, solo que en este caso lo que se transporta es mercadería o cosas mercantiles, cuya propiedad por la propia naturaleza de la relación es ajena al portador y sin necesidad de que lo diga la ley, como sucede en el artículo 794 del Código de Comercio, ya que si el objeto transportado fuera propiedad del porteador, no tendría por qué hablarse de la existencia de un contrato. Los elementos de este contrato, al igual que en el transporte de personas, este también se divide sus elementos como los personales, que es el contrato de transporte de cosas. Los sujetos del contrato reciben las siguientes denominaciones como cargador, remitente o consignante. Los reales son los elementos reales del contrato de transporte que se constituyen por las mercaderías o cosas que se transporta y el flete, término como en el que se conoce el precio de la transportación. Y los formales, en el artículo 808 del Código de Comercio, se dice que el porteador debe extenderse al cargador un comprobante que acredite haber recibido la cosa de haber transportado. Este comprobante es un documento en donde deben constar todos los términos del contrato, por lo que la forma escrita debiente es obligatoria. A la par de dicho comprobante, el cargador puede exigir al porteador que le extienda una carta de porte o un conocimiento de embarque, según el caso, que viene a completar la forma escrita en el transporte de cosas. Las particularidades del contrato de transporte de cosas es el derecho y obligaciones del cargador. Cuando el cargador entrega las cosas al porteador, debe trasladarse todos aquellos documentos que faciliten la transportación, como pólizas, facturas, catálogos, entre otros. Asimismo, debe informarse sobre la dirección del destinatario, el lugar para la entrega de las cosas, embalar las cosas y las transportaciones, indicando el número, peso, género y calidad de los objetos transportados. Para el flete, al menos que se pacte a cobrar, ya que en ese caso quien va a pagarlo es el destinatario. Ahora bien, si el cargador falta a las obligaciones señaladas, especialmente las que se refieren a las cualidades, cantidades y documentación de las cosas, los daños que ocasionen le son imputables. Además, deben responder de vicios ocultos de la cosa transportada según los artículos 805 al 807 del Código de Comercio. Derechos y obligaciones del porteador. A cambio del flete que el porteador, fletante o transportista tiene derecho a cobrar, se obliga a expedir el comprobante del contrato o los títulos de crédito que se le requieren, poner las cosas a disposición del destinatario al concluir la conducción y darle aviso inmediato al mismo hecho. En el caso de que el lugar de destino no sea el domicilio del destinatario, cobrar el valor de las cosas transportadas cuando así lo hayan pactado con el cargador. Al responder de los daños ocurridos a las cosas por averías o retrasos en el tiempo de transportación, salvo las excepciones que para este debe establecer la ley. Las obligaciones de dicho contrato son recibir las cosas en un término de 24 horas a partir del momento que el porteador los ponga a disposición. Si fuera en el caso, solo es obligado a recibir las que no hayan sufrido avería. Si el porteador se lo requiere, reconocer los bultos en el momento de la recepción. Pagar el flete si es a cobrar al monto de las
de la recepción y pagar el precio de las cosas cuando el porteador tiene encargado de cobrarlo. El contrato de hospedaje se encuentra regulado del artículo 866 al 873 del Código de Comercio. Antes de entrar en vigencia este código, forma parte de los contratos tipificados en el Código Civil, Decreto Ley 106, de donde fue trasladado a la legislación mercantil, tomando en cuenta que se realiza por medio de una organización empresarial y con fines lucrativos. El concepto del contrato de hospedaje es de acuerdo a lo que estipula el artículo 866 del Código de Comercio. Se afirma que existe contrato de hospedaje cuando una persona de albergue a otra mediante una retribución, comprendiéndose o no la alimentación. En la ley guatemalteca está redactada de tal forma que se insinúa la presencia de una empresa para la prestación del servicio, con lo cual caracteriza la ubicación mercantil del contrato. Estas empresas no se pueden organizar si no es llenando requisitos de ordenamiento administrativo, sobre todo lo que exige la autoridad encargada de fomentar el turismo en el país, que es el Instituto Guatemalteco de Turismo. La finalidad del contrato es prestar un servicio, el albergue o alojamiento. Por añadidura, pueden darse otros como la alimentación, limpieza de ropa personal, cajas de seguridad, recreación, entre otras. Esto dependerá de cada negocio en particular, pero el servicio esencial es el albergue, que a nuestro juicio jerárquicamente es el que se define en este contrato. La modalidad de este contrato, aunque no convence la clasificación que suele hacerse en este contrato, resulta efectivamente si resaltamos el hecho de que el alojamiento de una persona por otra no ocurre necesariamente en un hotel. Los elementos del contrato de hospedaje son personales, legales y formales. Tanto los personales son los elementos personales del contrato de hospedaje son el hotelero, hospedero, albergador o fondista. Los reales son los elementos reales del contrato, son el precio, retribución que paga el huésped y el servicio o servicios que presta el hotelero. Y los formales, en este contrato no se ajusta a una forma especial. Como se dijo, el huésped se suscribe un libro de entradas o llena un formulario y con ello se perfecciona el contrato. Los caracteres del contrato de hospedaje son bilateral, consensual, oneroso, de tracto sucesivo, por adhesión en la mayoría de los casos. Su naturaleza da la integración de diversos servicios que se pueden prestar mediante este contrato, además del esencial que es el albergue o alojamiento. Se ha especulado de que es una amalgama de contratos. Es un arrendamiento de cosas que en cuanto a la habitación es un contrato de obra, en cuanto a la alimentación y un contrato de depósito en cuanto a la custodia del equipaje del viajero, máximo si hay cajas de seguridad proporcionadas por el hotel. Pero a pesar de que esta idea la han sostenido tratadistas, es reconocida solvencia científica, resulta bizantino un razonamiento de la naturaleza. Tiene su propia identidad. El hecho de que en sus efectos se den prestaciones similares a las de otros contratos nos permite llegar a la conclusión de que sea un conjunto de contratos. En nuestro derecho es un contrato tipificado y delimitado en sus alcances jurídicos, en el que la prestación del comerciante es fundamentalmente dar albergue o alojamiento. Efectos de este contrato. Los efectos de hospedaje se expondré lo del entorno de los derechos y obligaciones de ambas partes. De conformidad con la ley guatemalteca, el hotelero tiene las siguientes obligaciones: es colocar los reglamentos aplicables a su negocio en lugar visible para el huésped, incluyendo las habitaciones; resarcir los daños y perjuicios que sufra el huésped o sus bienes que conforme a los reglamentos hubiere introducido al establecimiento;
Si existe culpa o negligencia, que le lea imputable. Si el monto de los daños a pagar por el mismo caso, custodiar dinero y ofertar ofertas de valor, en concepto de depositario cuando se solicite, pero tiene el derecho a negarse cuando por el valor del depósito resulte una carga excesiva